Permítanme entonces iniciar esta mañana con algunas preguntas sencillas para poder introducir este mensaje. La primera pregunta es, ¿cuál fue la mejor invitación que recibiste el año pasado? Piensen en eso, no tienen que compartirlo, solamente para ustedes. ¿Cuál fue la mejor invitación que recibieron el año pasado? Tal vez es una invitación que te abrió una puerta a algo, una oportunidad que te hizo crecer o que marcó simplemente una etapa importante en tu vida en ese momento o hasta ahora, no sé. Pensemos en qué fue eso que Dios hizo de manera especial. Piensen en la pregunta. ¿Cuál fue la mejor invitación que recibieron el año pasado? ¿Ya tienen una respuesta para ustedes? No recibieron muchas invitaciones, parece. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál ha sido una invitación difícil de rechazar en su vida? Eso es para ustedes, eso es privado. No tengan miedo que no le voy a preguntar a nadie. ¿Cuál ha sido una invitación difícil de rechazar en su vida? Sea honesto con usted mismo, no trate de engañarse. Eso con lo que usted lucha y quizás esa invitación es algo constante. Si fue en el pasado, pues está bien, pero quizás simplemente fue una invitación a una fiesta donde sabías que ibas a ser tentado o tal vez una propuesta que prometía cosas buenas y beneficios, pero comprometía tu fe o tus valores, no sé. O incluso una de esas invitaciones silenciosas que hacen estos aparatos, estas pantallas, una invitación silenciosa a ver lo prohibido, a hacer algo que tú sabes que a Dios no le agrada. ¿Ya tienen respuesta a la segunda pregunta? ¿Necesita más tiempo? Muchas de esas invitaciones que uno recibe vienen acompañadas de frases muy comunes. Frases como, solo esta vez, no pasa nada. Estas son las invitaciones que uno escucha. Nadie se va a dar cuenta. Y eso está, a veces la invitación está dentro de uno, ¿cierto? Es una pelea, una guerra mental. Si no aprovechas ahora, es tu problema. Todos lo hacen. ¿Por qué tú no? Si todos lo hacen. Después miramos qué pasa. Esas son las invitaciones y las etiquetas que acompañan a esas invitaciones. Suelen prometer cosas que generalmente suenan bien, cosas buenas. Aceptación, placer, comodidad, identidad, progreso, tranquilidad. Prometen cosas que a los ojos parecen atractivas. Y lo más peligroso es que incluso parecen razonables. No todas tienen todo en común, pero tienen cosas en común. Primero, pues que son invitaciones, es decir, siempre nos están invitando a hacer cosas, cambios, tomar decisiones. Esas invitaciones prometen cosas, no siempre son cosas malas. Seducen nuestra lógica, es decir, tenemos que pensar, ¿será que está bien? O sea, nos ponen a veces en un dilema. Ese tipo de decisiones siempre están ahí al orden del día, pero no siempre conducen a un camino correcto. A veces nos llevan por un camino bueno y muchas veces por el camino incorrecto. Es como a veces acostumbro a decir, son los desvíos del camino, los atajos que queremos tomar para avanzar, resulta mal. La verdad es que el problema de la vida no es que si vamos a tomar decisiones o aceptar invitaciones, porque todo el tiempo estamos tomando ese tipo de decisiones o invitaciones. Esta mañana te levantaste y la primera invitación era, ¿voy a la playa o voy a la iglesia? Entonces tú tienes que hacer uso de tu sabiduría para decidir, ¿qué hago? ¿Será que sí voy? Los que no están ya sabemos qué decidir. Ahora, todos vamos a recibir todo el tiempo y vamos a tomar todo el tiempo todo tipo de decisiones. Sin importar
la edad, el verdadero problema es cuando la invitación tiene que ser aceptada. Y muchas veces no sabemos cuál es la respuesta a esa invitación. Es aquí donde el pasaje de hoy, Proverbios 9, por favor vayan allí a Proverbios 9, se vuelve relevante para nosotros. Y yo no hago esto intencional y por eso dije que era providencial, y me he dado cuenta que mirando hacia atrás, casi siempre a esta época del año, el Señor nos hace reflexionar sobre un proverbio. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los proverbios, esto hace parte de mi dieta. Creo que tuve que haber leído, en las estadísticas, tuve que haber leído 12 veces proverbios el año pasado. Intento leer un proverbio cada día y reflexionar, meditar en ellos. Porque yo encuentro que el libro de Proverbios es un libro muy práctico, que nos enseña a aplicar lo que muchas veces ya sabemos o a recordar y a conectar lo que sabemos con las cosas diarias de la vida. Y pensando en eso, yo empecé a buscar y a orar y llegué a este proverbio. Bueno, en verdad no fue así porque ya lo había estudiado, pero pensé en este proverbio y también en el proverbio 4 y me llamó la atención este proverbio. ¿Saben que este proverbio, Proverbios 9, es el proverbio más corto de Proverbios? Tiene 18 versículos. ¿Y saben ustedes cuál es el más largo? El anterior, que tiene 36 versículos. Así que fue bueno escoger el 9, ¿cierto? Eso ya fue sabio, una buena invitación. Aquí Proverbios 9 nos habla con mucha claridad de cómo tomar decisiones. Este capítulo nos enseña que la vida cristiana y la vida en general está llena de invitaciones, pero que detrás de cada una de esas invitaciones siempre hay dos caminos. Y ahí es donde hablamos de la sabiduría versus la necesidad, como titulé este mensaje. Sabiduría versus la necedad. Dos caminos que siempre están latentes ahí. Usted puede ser un buen cristiano, pero siempre van a existir estas dos opciones. ¿Qué camino va a coger? ¿Qué camino toma? El camino de la sabiduría, pues es fácil definirlo, conduce a la vida, nos lleva por un buen destino, y el camino de la necedad, que como ya dije, parece muchas veces atractivo, termina muchas veces como algo destructivo. Pero si eso fuera tan fácil, pues siempre tomaríamos buenas decisiones. Ahora, yo no quiero preguntarles cuántas malas decisiones tomaron el año pasado, pero mucho de esas malas decisiones tiene que ver con lo que vamos a ver aquí en Proverbios, capítulo 9. ¿Ok? Entonces vamos a escuchar, aquí en capítulo 9, puede decirle capítulo 9 o Proverbios 9, vamos a escuchar aquí en este proverbio las dos invitaciones que definen el curso de la vida de cada persona, ¿sí? Vamos a mirar un paralelismo como ocurre en muchos de los proverbios y aquí vamos a aprender cómo hacer más uso de la sabiduría y dejarnos seducir tan fácilmente por la necedad. ¿Ok? Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque puede ser que incluso tomemos una mala decisión escuchando este mensaje o no escuchándolo, y siendo necio a lo que vamos a escuchar. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos permita con sabiduría escuchar y si es posible tomar decisiones y hacer aplicaciones muy personales. Y decirle a Él también, y a su Espíritu, que también lo haga en nosotros. ¿Ok? Entonces les invito a que oremos y después leemos algunos versículos y así arrancamos con el primer punto de este mensaje. Padre, gracias te damos esta mañana. Estoy agradecido, Señor, por lo que he visto, Señor, esta mañana y al compartir con mis hermanos este tiempo de adoración, Señor, y recordar lo que dice este proverbio, recordar, Señor, que todo el tiempo estamos expuestos a tomar decisiones y a ceder a invitaciones, Señor, muchas veces que son promovidas por tu Espíritu, pero muchas otras también por la carne que nos conducen finalmente a la necedad de este mundo que está permeando, Señor, todo lo que hacemos hoy día.
Es por eso, Señor, que quiero pedirte por mis hermanos, incluso por mí, Señor, porque entiendo, Señor, que no es un tema simplemente, no es un tema fácil, Señor, sino si tú no estás trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque al pensar en qué tan necios somos o qué tan sabios somos, Señor, el único que puede hacer una evaluación correcta de eso eres tú. Y queremos exponer nuestro corazón, nuestra mente, para al final, Señor, poder hacer una autoevaluación o que tú hagas una evaluación en cada uno de nosotros y podamos considerarnos personas más sabias e incluso trabajar más en eso para poder adorarte más a ti, Señor, para podernos parecer más a tu Hijo Jesucristo. Y finalmente eso es lo que queremos, que esta mañana a través de este pasaje tú nos muestres a tu Hijo Jesús. Ayúdanos a ver la gloria de tu Hijo Cristo. Ayúdanos también a ver, Señor, nuestras debilidades. Ayúdanos a ver lo que nos separa de Él. Y permite, Señor, que al final podamos tomar una decisión en nuestra vida, renunciando a todo aquello, Señor, que tú comuniques hoy a nosotros que nos distancia de ti, de la adoración, del amor, de la comunión. Gracias, Señor. Usa tu Espíritu en nuestras vidas esta mañana para hablarnos, para transformarnos, Señor, porque Él puede dar vida a través de tu palabra, Señor, y puede transformar, puede restaurar, puede convencer. Y rogamos que todo eso lo haga, Señor, a fin de que tu iglesia, Señor, sea edificada. Obra en nosotros, Señor. Trabaja en nuestras vidas, mente, corazón, y ayúdanos, Señor, a pensar lo que este proverbio dice, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, leamos entonces Proverbios 9, pero no lo vamos a leer todo, vamos a ir leyendo por partes. ¿Todos están ahí? ¿Sí? Ok, vamos a ir leyendo, pero vamos a leer hasta el versículo 6 primero y ahí nos vamos a detener y vamos a desarrollar el primer punto. Dice así: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Vamos a ver 3 encabezados, y el primer encabezado aquí es la invitación de la sabiduría. La sabiduría nos hace una invitación en estos primeros 6 versículos. Es una invitación a la vida verdadera. La sabiduría se personifica y empieza a hablar. Este proverbio resume quizás los proverbios 1 al 9 del libro de Proverbios, obviamente, donde nos presenta un contraste entre lo que es la sabiduría y la necedad. Ambas hacen un llamado al corazón humano. Aquí estamos hablando de la sabiduría, pero vamos a mirar en la segunda parte del proverbio el contraste del llamado que hace también la necedad. Y yo creo que estos primeros 9 proverbios son intencionalmente escritos hacia los jóvenes. No sé por qué, y a veces como profesor de jóvenes o pastor de jóvenes en algún momento, yo veía ese interés del autor en el libro de Proverbios con mucha sabiduría para los jóvenes. O bueno, sí sé por qué. Y es porque Proverbios es una serie de mensajes para los inexpertos. Y pues uno empieza a mirar a los jóvenes, ¿cierto? Pero no solamente estamos hablando de edades, sino que podemos hablar también de inexpertos en la fe o inmaduros en la fe. Así que este libro resulta siendo muy práctico y muy útil cuando nosotros pensamos en adquirir madurez, sabiduría. ¿Qué tan maduro se siente hoy día? Hoy. Ya uno hacer una autoevaluación de su madurez es un poco inmaduro, ¿cierto? Pero ¿podría uno medir eso fácilmente? Y no es tan fácil, ¿cierto? No es tan fácil saber qué tan maduro es uno, y tampoco es tan fácil darse cuenta que no es tan maduro como uno cree.
A lo largo de estos capítulos, la sabiduría levanta su voz públicamente y se dirige especialmente a los jóvenes, como ya dije, y a los inexpertos. Así lo hace en el Proverbio 1. Déjenme leer algunos proverbios fuera del Proverbio 9. Proverbio 1:20 dice: la sabiduría hace oír su voz en las calles y clama en plazas públicas. Todo el tiempo el autor personifica a la sabiduría le da forma a la sabiduría y la personifica. Nos hace pensar el autor que la sabiduría es una persona. Igual lo hace con la necedad, vamos a verlo en un momento. Entonces él dice que la sabiduría está clamando: vengan a mí, escúchenme, aquí estoy. Es como diría el autor, que eso es lo que está haciendo todo el tiempo la sabiduría. Y si eso es lo que hace la sabiduría, lo que nosotros hacemos es caso omiso a la sabiduría. ¿Por qué? Bueno, alguien podría decir fácilmente, naturaleza humana. Ahora, lo interesante de esto, como dice el autor, es que la sabiduría está clamando. Dice que edificó su casa y labró sus 7 columnas. Lo primero que quiero decir con respecto al versículo de Proverbios 1 es que la sabiduría no se esconde ni susurra, ella grita. Y si usted ha leído Proverbios varias veces, usted va a ver que eso es lo que Proverbios dice, que ella clama, grita a nuestro oído, a nuestra conciencia, insiste llamando con urgencia. Eso es lo que hace la sabiduría. ¿Para qué? Bueno, la sabiduría finalmente tiene un propósito en nuestra vida y es que va formando nuestro carácter como el de Jesús. Eso es lo que va a hacer la sabiduría, que pone lo que usted tiene aquí y lo pasa aquí y lo lleva acá, a la práctica. Es por eso que necesitamos la sabiduría, para que usted al final, lo que usted haga o las decisiones que usted tome sean las decisiones correctas. Pero no es suficiente con estar bien informado. Ahí es donde la sabiduría juega un buen papel. Que uno dice, esta persona es sabia, ¿cierto? Y no necesariamente porque sea un doctor o una doctora en teología, porque vemos también lo opuesto. Gente que conoce mucho, pero gente que no es tan sabia. Y un ejemplo de ello fue Salomón, que fue un hombre muy sabio, pero muy torpe con sus decisiones personales. Fue sabio para gobernar, para dirigir muchas cosas que tenían que ver con la nación, pero en su vida personal fue un desastre. Así que Proverbios nos enseña mucho acerca de eso, y es interesante que es Salomón quien se le atribuye gran parte de los proverbios. Así que es una persona con experiencia que nos habla de la sabiduría. Y aquí en Proverbios 9 la sabiduría, como les dije, miren el versículo, brinquemos un momento ahí en el 9 para mostrarles lo que les decía de la personificación. En el versículo 13 dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Y uno dice, ¿y cuál mujer? ¿De quién está hablando? Pero vamos a ver ahorita cuando estudiemos esa parte, que no se está refiriendo a una mujer como tal, sino que está personificando la necedad como una mujer, para ayudarnos a entender cómo se comporta la necedad. ¿Ok? Entonces, así como se personifica la sabiduría en una mujer buena, se personifica la necedad en una mujer mala. Alguien diría, pero ¿y por qué mujer y no hombre? Bueno, es Dios, no soy yo, así que puede ser hombre, puede ser mujer, el tema no es ese, ¿sí? El tema es que le ponemos un rostro a la sabiduría y le ponemos un rostro a la necedad para entender el comportamiento de la necedad y el de la sabiduría, ¿ok? Y entender por qué camino vamos. Finalmente esto es lo que ocurre, y esto ocurre en Proverbios capítulo 5, si ustedes miran desde el capítulo 1 de Proverbios hasta el capítulo 9 van a encontrar eso varias veces. Proverbios 5:7, la mujer extraña se presenta simbólicamente en esos capítulos. Dice que en el capítulo 5 dice que ella seduce con palabras suaves, que promete placer, promete cosas buenas, pero su final es camino de ruina. Capítulo 6 hace lo mismo, capítulo 7 hablando de la mujer extraña, de la mujer ajena. O sea, y cuando usted lea Proverbios tiene que pensar otra vez que esa mujer es o la necedad o la sabiduría. ¿Ok? Con eso creo que podemos empezar a leer Proverbios este año de forma diferente. Ahora, ¿por qué el autor hace este contraste literario de forma intencional? Dos mujeres,
dos voces, dos caminos, dos sentidos. Dos destinos. Eso tiene sentido, ¿cierto? O sea, lo que él quiere mostrar, y es por eso que Proverbios es experto en ese paralelismo, mostrar una verdad y mostrar el contraste de esa verdad. Entonces, es como el autor lo ha hecho, y yo creo que Dios providencialmente nos ha dado este libro para que nosotros podamos apreciar mejor esa sabiduría. Bueno, en el versículo 1 dice que la sabiduría, ¿qué hace? Miren el versículo. Edifica su casa con 7 columnas. ¿Sí? Ahora, esto no tiene mucho sentido para nosotros, pero en el mundo antiguo esto sugiere algo importante, porque en el mundo antiguo, incluso en los tiempos de Salomón, las casas no tenían muchas columnas. Aunque en el templo de Salomón habían columnas, digamos que en promedio una buena casa tendría 2 columnas. Pero cuando aquí habla de que la sabiduría prepara su casa y lo hace con 7 columnas, pues habla de una casa grande. O sea que la sabiduría prepara un palacio, un hogar grande, una mansión para que todos quepan en ella. No es un lugar pequeño en el que está reservado para algunos, a ver quién cabe ahí en la sabiduría. No, es una mansión gigante en donde todos caben. Eso es lo que dice la sabiduría. Sólida, es estable, es completa. Por eso, y ustedes saben, los que les gusta el número 7, que es el número favorito de Dios también, Él habla de esto como algo perfecto, donde todos pueden morar. Así es la sabiduría. No está dada a algunos. Ay, es que Él es sabio y yo no. No, es para todos. Hay espacio en la casa de la sabiduría para todos. Todos pueden entrar ahí a esa casa. Es una imagen que brinda seguridad, permanencia, propósito. Hay un espacio para ti ahí en la sabiduría. O sea, tú no te puedes condenar diciendo, es que yo nunca he sido sabio. Bueno, puede ser que el año pasado no, pero este año vas a empezar siendo más sabio. Y aquí hay algunos consejos y atiendes el clamor de la sabiduría, la voz de la sabiduría que te dice, ven acá, escúchame. Y eso va a cambiar las cosas. Eso puede cambiar las cosas. Prepara, dice el versículo 2, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso una mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó. Bueno, el versículo 2, ¿qué dice que pasó? Bueno, que la sabiduría, además de tener una casa, tiene la mesa lista. Tiene un banquete, hay vino, hay carne, todo está servido. Eso es lo que le gusta a uno a mí eso es lo que más me gusta de Navidad, de diciembre, ¿cierto? Ver las mesas llenas de comida, ¿cierto? Eso es lindo. ¿Sí les pasó o no? Eso explicaría algunas cosas. Pero eso es chévere. Yo hice una lasaña, no una hazaña, sino hice una lasaña en el 31, ¿sí? Y no ocupó mucho espacio de la mesa, pero es muy chévere saber que hay algo ahí para comer con la familia, compartir. La sabiduría, cuando habla de esto, de que prepara para nosotros, que ofrece cosas buenas. ¿Sí? No, la sabiduría no ofrece migajas que le dicen a usted, cómase uno nomás. No, que usted pueda repetir, ¿cierto? Que usted pueda degustar lo que está ahí. Eso es lo que hace la sabiduría. Por eso es que el autor dice que mató sus víctimas, preparó el mejor plato, mezcló su mejor vino. Eso habla de una sabiduría que debe ser apreciada por todos, degustada por todos. Esa es la sabiduría que abunda. Algo que es deseable, su mejor plato, como una gran cena. Esa cena que a todos nos gusta. Luego dice en el versículo 3 que envió sus mensajeros y hace un llamado público. Otra vez, esto hablando de lo mismo que mencioné de Proverbios 1, que ella no se queda callada, sino que la sabiduría tiene formas de comunicar, tiene sus mensajeros para hacerse notar, para hacer un llamado personal. ¿A quiénes? A los que quieren estar en el banquete y disfrutar de ella, a los que quieren estar dentro de las columnas, dentro de ese hogar de la sabiduría. No es algo exclusivo, es una invitación abierta. Versículo 4. Dice, a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. ¿A quién llama la sabiduría? ¿A quién llama?
A los sabios, mire el pasaje. ¿A quién llama? A los simples, dice, a los faltos de entendimiento, a los inexpertos. La sabiduría no está llena de sabiduría, o bueno, sí, pero lo que quiero decir es que la sabiduría no tiene interés en los más sabios, ¿sí? Porque no se enorgullece de eso. La sabiduría quiere alcanzar a los simples, a los inexpertos, a los débiles. Eso es lo que quiere hacer la sabiduría, para que ellos degusten y entiendan y tengan placer en lo que es vivir en los caminos de la sabiduría. Esto implica que todos, en algún punto o en algún área de nuestra vida, seamos simples o inexpertos. ¿O hay alguien aquí que sabe todo de todo y es experto en todo? No. En algo seremos inexpertos. En algo necesitaremos sabiduría. O puede ser que usted sea muy bueno en un área, usted es excelente empresario, excelente papá, excelente amigo, pero le va muy mal con su esposa. Torpe para hablar, torpe para amar. Necesita sabiduría. Puede ser que usted sea muy bueno en su hogar, pero es muy malo en las relaciones personales, con otros individuos, con otras personas, o en las relaciones laborales, no sé. Entonces la sabiduría golpea la puerta de esa persona inexperta, del simple, ¿sí? Esto quiere decir, hermanos, que todos necesitamos sabiduría. Si usted no necesita sabiduría, está bien, gracias por venir, Dios lo bendiga. Pero yo creo personalmente que todos, y yo creo que quizás el más necesitado de la sabiduría soy yo. Todos necesitamos sabiduría. Esto es un eco, yo no sé si ustedes piensan en esto es un eco de lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 32. Cuando Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino ¿a qué? A simples. A simples pecadores, a inexpertos pecadores. Así que la sabiduría va tomando forma y nos dice, ¿quién es el que está llamando? ¿Hacia dónde nos lleva la sabiduría? Creo que en este llamado de la sabiduría toma la iniciativa. ¿Se dan cuenta de eso? Ella es la que llama, ella es la que invita, ella es la que dice. Es Dios quien usa la sabiduría para iniciar todo, para ayudarnos a ver, para abrir nuestros ojos, para que nos acerquemos a Él. En el versículo 5 dice, venid, comed de mi pan y bebed de mi vino que yo he mezclado. ¿Eso qué les recuerda? ¿Les recuerda algo? Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. La sabiduría hablando. Vengan, coman de mí. Jesús dijo, yo soy el que beba de mí nunca más tendrá sed. Y tomamos eso en la Santa Cena. Esa sabiduría no es solo información, es una relación entre la sabiduría y tú, que busca tu transformación. La implicación invita a dejar de un lado la necedad y empezar a pensar, ¿cómo voy a empezar a ser más sabio o menos necio este año? Para poder decir que soy una persona más sabia y que tomo decisiones más sabias. Mire, cuando nosotros atendemos por primera vez la sabiduría, la voz de la sabiduría, cuando ella clama por primera vez, ¿qué es lo primero que nos dice o cuál es la primera invitación de la sabiduría? ¿Qué es el primer mensaje de la sabiduría hacia nosotros? La sabiduría no tiene el interés simplemente de decir, corrige esto o haz aquello para que se vea mejor. No, tiene el interés de transformarnos. Esto habla de un arrepentimiento. O sea que el primer mensaje de la sabiduría es, arrepiéntete de tu necedad para que ahora estés conmigo, mores en mi casa y disfrutes de mi banquete. ¿Tiene sentido eso? Esto sí, esto no. Sí. Eso es lo que hace la sabiduría. Clama, toca puertas.
Dice Proverbios 1:15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de las veredas. O sea, cuando la sabiduría habla de la necedad, busca que abandonemos la necedad, que nos apartemos de ella, que nos apartemos del camino incorrecto y nos acerquemos al camino correcto, que es el camino de la sabiduría. La sabiduría bíblica nos conduce a Dios. Entonces, no es solo conocimiento, no solamente saber más, sino vivir mejor para Dios o vivir mejor delante de Dios, que es lo que la sabiduría busca. La sabiduría busca que lo que hagamos glorifique a Dios. Porque muchas veces somos buenos cristianos cuando la gente nos observa, pero eso no es sabiduría. Eso puede ser conductismo, moralismo, pero la sabiduría es la que nos induce a hacer lo correcto para agradar a Dios cuando nadie nos está viendo. Eso es sabiduría. Y ahí es cuando la sabiduría nos llama. Permítame darle 5 aplicaciones de esta casa de sabiduría o esta mujer de sabiduría, si puedo usar ese término también, para que pensemos cómo vive una persona que está andando en el camino de la sabiduría o está interesado en ella. Primero, las sabidurías, y si pueden tomar nota sería mejor, 5 implicaciones de una persona que está viviendo sabiamente. La sabiduría siempre exige una decisión. O sea, cuando usted recibe una invitación, incluso cuando usted la rechaza o rechaza la necedad, ya usted está tomando una decisión. Si usted sabe algo que la Biblia dice que si lo hace no glorifica a Dios, o el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, ya usted está tomando esa decisión. Eso es una decisión y usted está rechazando la sabiduría. Eso ya es una decisión. No es que usted diga, no, yo no voy a hacer nada. No, usted ya hizo algo. ¿Y qué hizo? Pues rechazó la invitación que le hacía la sabiduría. Cuando la sabiduría le susurra y le dice, no es por ahí. Ese no es el camino. Entonces la sabiduría siempre nos exige tomar decisiones. Déjeme decirlo de esta forma, nadie que esté buscando la madurez espiritual puede acercarse a ella si no es una persona sabia. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente si no somos sabios? Necesitamos la sabiduría para poder crecer. ¿Sí o sí? O sea, no es un asunto, como les dije, para algunos, ¿no? Es un asunto para todos. Ahora, la segunda implicación, la sabiduría requiere algo. ¿Qué requiere la sabiduría? En este pasaje que nosotros leímos, dice, en el versículo 4, dice a cualquier, ven acá. Venid, dice en el 5. Y en el 6 dice, dejad. ¿Dejad qué dice? La simpleza, o sea, la necedad. La sabiduría requiere renunciar al yo. Eso requiere la sabiduría. Y por eso es que nos cuesta tanto ser sabios. Muchas necedades tienen la raíz en el yo. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo pienso, lo que a mí me da la gana, eso. Y por eso fue que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y después tome su cruz y sígame. O sea, ahí hay una renuncia. O sea, no es posible seguir a Jesús y estar por el camino de la necedad al mismo tiempo. Jesús dice, si quiere venir detrás mío, ok, bienvenido, pero primero niéguese a sí mismo. Niéguese a sus propios deseos. Niéguese a su yo. Y ahora sí, sígame. Es por eso que iglesias como la nuestra no están llenas de personas. Porque la gente no quiere renunciar al yo. La gente quiere el yo, ¿cierto? Controlando la situación y Dios al lado. Pues no es así como Dios piensa.
Eso es Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese. Negarse a uno mismo implica decir no a actitudes orgullosas, implica dejar hábitos dañinos, implica decisiones impulsivas, controlar decisiones o sus impulsos, implica dejar los placeres que prometen mucho pero entregan poco, controlar los sentimientos. Eso implica el morir al yo. Ahora, pregunta, ¿quién hace eso? ¿No es usted? ¿No es el sabio? Porque Dios le presenta el camino y le dice, este es el camino, pues tú eliges, vas por este camino o vas por este camino. El problema es que muchas veces estamos esperando que Dios haga eso. O sea, que Dios me quite los hábitos dañinos. Ah, pues que mejor. Venga y oramos y le expulsamos todos los hábitos dañinos. No, no es así como funciona. Dios quiere que crezcamos en nuestra madurez, en nuestra dependencia de Él, y nos pide que escojamos el camino de la sabiduría para eso. Y a veces en ese camino tenemos que pedir ayuda, porque hay agujeros, ¿cierto? Entonces no sabemos cómo atravesar y necesitamos un consejo, necesitamos un principio, necesitamos la palabra de Dios. Pero no es que esto ocurre, oro por eso y ya ocurrió. ¿Cómo me niego a las decisiones impulsivas? Es que ni siquiera usted sabe cuándo van a venir. Pero es ahí cuando usted decide. ¿Recuerdan la introducción? Son decisiones. Y usted dice, no importa, me estoy sintiendo mal como un zapato, pero voy a honrar a Dios y voy a mortificar este pecado y voy a glorificar a Dios. ¿Por qué? Bueno, dice que porque usted quiere ir en pos de Él. Si alguno quiere venir en pos de mí. Eso es para los que han decidido ir en pos de Jesús. Si usted no ha tomado esa decisión, ok. Bueno, ya ahorita vamos a hablar del otro camino, de la necedad. Bueno, estábamos hablando de implicaciones. ¿Cuál es la primera implicación? ¿Tomaron nota? La sabiduría siempre exige una decisión. La segunda, la sabiduría requiere renunciar al yo. Y la tercera, la sabiduría no se hereda. ¿Sí? Hay que responder a ella. Dios llama, pero cada persona debe responder. No basta con asistir a una iglesia, no basta con tener padres cristianos, no basta con conocer versículos, no basta con ser parte de un ministerio, no. No, eso no es suficiente. La sabiduría quiere tener una relación personal con nosotros, guiarnos. La sabiduría comienza cuando respondemos de forma personal al llamado que Dios nos hace. Ahí empezamos a ser sabios. Antes de eso, y yo obviamente vamos a seguir tomando malas decisiones, pero el Señor nos va ayudando y la idea con esto es que un cristiano o un buen cristiano va creciendo en la forma en que toma decisiones. ¿Sí o sí? Esto debería ser algo natural, ¿sí? Y por eso Jesús dice que al final deben ser conocidos por sus frutos, porque eso es lo que se espera, que haya un buen crecimiento y luego una buena cosecha y que otros aprovechen de eso. Ahora, otra implicación, la sabiduría se aprende antes de la crisis. Yo creo que eso es importante porque cuando nosotros recurrimos a proverbios, es cuando ya la embarramos. Uno dice, ¿y ahora qué hago? Vamos a leer proverbios. Ay, sí, mire. Tenía razón. O sea, uno ve este libro como un rayos X, ¿cierto? Que le muestra los problemas que usted debía evitar. Y esa no es la idea de la sabiduría. La sabiduría quiere evitar los problemas. No solamente curarlos, porque puede hacerlo. Sí, la sabiduría puede ayudarte a salir de un problema, pero también quiere prevenirlos. Si usted es sabio y toma buenas decisiones, usted previene problemas. ¿Sí o sí? Bueno, no hay que pelear con eso. Es razonable. La sabiduría previene dolores,
que muchas veces el arrepentimiento tardío no puede evitar. O sea, después usted dice, yo sabía, pastor, pero ya qué, ¿cierto? 9 meses después, ¿cómo se llama el problema? No es sabio. Ahora, rechazar la sabiduría también es una decisión. Esa es la última implicación. La cuarta era la sabiduría se aprende antes de la crisis. Y la quinta es rechazar la sabiduría también es una decisión. Ya dije algunas cosas acerca de esto. ¿Sí? No quiero ampliar la idea, pero no decir nada o ignorarla ya es una decisión. La sabiduría no nos llama cuando fracasamos, hermanos, nos llama para evitarnos fracasar. Y por eso cuando ella grite, muchas veces lo hace desde aquí, escuchen, oigan. Es para evitar eso, porque usted no sabe qué va a pasar esta semana, pero Dios sí sabe qué va a pasar. Y ella nos advierte, nos previene, nos equipa. Es por eso que Pablo dice a Timoteo, toda la palabra de Dios es útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. O sea, la sabiduría quiere permearnos para lo que va a venir. ¿Qué va a pasar esta semana? El domingo pasado que estuvimos aquí, nadie tenía idea de lo que iba a pasar esta semana. Y el mundo se movió, se agitó. ¿Y cómo respondemos a eso? ¿Con necedad o con sabiduría? Bueno, ahí está. Y uno ve necedad. Si quiere ver la necedad, ahí está. Cualquier red social, la gente disparando, diciendo cosas, pero eso es necedad. Pero la sabiduría no, la sabiduría tiene otro propósito. Bueno, dejemos ahí las implicaciones. Ahora veamos los versículos 7 al 12 para desarrollar el segundo punto de este mensaje. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Escuchen el versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¡Wow! ¿Cuántos están escuchando esto por primera vez? ¿Hay alguien aquí que nunca había escuchado este versículo? Quizás. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Por qué no me lo habían dicho? Si esto es el principio, ¿por qué yo no me salto el principio? ¿Por qué no saltamos el principio? O sea, este es el comienzo de todo. Atender a la sabiduría. Bueno, vamos despacio, porque no terminé de leer, me emocioné con el pasaje. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán sus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Segundo punto de este mensaje es la reacción. ¿Cómo reacciona el corazón ante el llamado de la sabiduría? Ya vemos la sabiduría llamando, diciendo, oigan, escúchenme, aquí estoy, préstenme atención. Y ahora, ¿cómo responde el corazón? Aquí hay dos tipos de respuestas en estos versículos, del versículo 7 al versículo 12. Dos respuestas del corazón al llamado de la sabiduría. Dice primero que hay un corazón que es el burlador. ¿Ven eso en el pasaje? El escarnecedor lo llama. Esta persona rechaza la corrección. Esta persona se endurece a sí mismo. Está diciendo, yo no necesito eso, eso no es conmigo, yo estoy bien. Intente corregir a un burlón. ¿Qué pasa cuando usted intenta corregir a alguien que se burla de la sabiduría? Alguien dice, eso es necesario. ¿En verdad? ¿Ustedes creen eso? ¿Qué pasa cuando usted intenta corregir a alguien así? Normalmente estas personas responden con insulto y respeto. Eso es lo que gana uno y eso es lo que dice Proverbios. El que reprende al impío se gana desprecio. Hermanos, aquí hay muchos asuntos muy sensibles que yo no voy a tocarlos todos desde este púlpito, que parecen temas muchas veces de opinión,
temas, ahí va, políticos, ¿sí? Pero en realidad son temas vistos sin los lentes de Dios. Temas en los que alguien puede dar una opinión a una persona que es necia, que es un burlador de la sabiduría, y esa persona ataca. En realidad son temas vistos sin los lentes del Evangelio. ¿Por qué? Porque para ser sabio necesitas tener los lentes del Evangelio puestos. Es decir, ver a través de lo que Dios ve, o como Dios ve, desde la perspectiva de Dios, cómo Dios ve el problema. Estamos inmersos en un asunto de que tú dices una cosa y él dice otra cosa, y él dice otra cosa y ella dice otra cosa, y al fin quién dice o quién tiene la verdad. No importa. ¿No es Dios quien prima por encima de todo? O sea, nuestra opinión no debería estar guiada por Dios. Ese es el corazón del burlador. El corazón del sabio dice, versículo 8, al final dice, corrige al sabio, ¿y qué dice? Te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Bueno, aquí sí vale la pena invertir, porque yo con los burladores no voy. Esto contrasta mucho con el corazón del necio. Aquí vemos humildad, aquí vemos crecimiento. Añada al conocimiento destreza, o añada sabiduría, y eso es destreza para la vida. Entonces vemos dos respuestas al llamado de la sabiduría. Por un lado la sabiduría dice, vengan, conózcanme, y uno dice, no, eso no es conmigo, ustedes están equivocados, yo no necesito de eso. Y por otro lado hay otra parte de la sabiduría que dice, gracias, en verdad yo no lograba ver eso, te agradezco lo que estás diciendo, voy a pensar en esto, voy a orar por esto. Eso es, y esa es la respuesta, o ese es el corazón que Dios espera. El corazón sabio, que acepta la corrección. Por eso en el versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Tenemos que hacernos esta pregunta, por obvia que parezca. ¿Qué es la sabiduría? Regresamos a la escuela infantil. ¿Qué es la sabiduría? Pastor, mira, y dice el temor al Señor. Entonces, ¿por qué estábamos preguntando eso? La sabiduría es reconocer a Dios como la suprema autoridad en su vida. Si una persona dice que es sabia, reconoce a Dios como la suprema autoridad. Él es quien dice ser. Él es el todopoderoso. Él es el gran yo soy, como cantamos. No puede ser una persona sabia y diga, sí, Dios, claro. Es igual que además hay otros dioses, ¿verdad? No, la sabiduría reconoce a Dios, el temor del Señor, se rinde ante el Señor. Eso es ser sabio. Reconoce a Dios como la suprema autoridad de su vida. Vive con reverencia, obediencia, dependencia de Dios. Eso es sabiduría. La sabiduría hace que tú dependas de Él. La sabiduría no te dice, dale que tú puedes, Dios te alcanza más adelante. No, la sabiduría dice, espera, necesitas a Dios. Escucha a Dios, pregunta a Dios, habla con Dios. Es aceptar que Dios define lo que es bueno y lo que es justo y lo que es verdadero. Eso es sabiduría. Ese es el principio de la sabiduría. Ese es el temor a Dios. Ok. Entonces, ¿somos sabios? ¿Tememos a Dios? Bueno, otra vez regresemos. Él es mi autoridad en todo lo que hago, en todo lo que pienso, en mis decisiones. Si Él es el principio de todo esto, cuando yo voy a tomar cualquier decisión, así sea que voy a votar democráticamente, ¿dónde está Dios en eso? A Dios no le importa. ¿Acaso Él no es la autoridad suprema en su vida, quien gobierna su corazón? ¿Cómo podemos aislar a Dios de esas cosas si estamos tomando decisiones y queremos ser sabios? ¿Podemos? No. ¿Somos o no somos? Si esto es lo que levanta las banderas, o aquellos que levantan las banderas que definen ciertas ideologías hoy, entonces
segarán lo que siembran. O sea, si algunos que están defendiendo, déjeme decirlo de otra forma, ciertas ideologías hoy, pero no lo hacen, y estoy hablando de cristianos, por supuesto, y levantan ciertas banderas defendiendo ideologías sin temor a Dios, revisen qué están pensando y cómo están decidiendo. Porque Dios no nos ha llamado a defender ninguna ideología, es a defender una teología. Eso es diferente. Teología e ideología no es lo mismo. Teología es el estudio de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que permeen nuestras decisiones. No, es que yo pienso así, esto es lo que yo creo. Bueno, está bien, entonces, ¿quién es Dios para ti? Haz lo que te dé la gana. Porque Dios va a seguir siendo Dios. Pero Él quiere gobernar y Él quiere que tú seas sabio. Y que todo lo que tú hagas, la persona que tú eliges para que esté el resto de tu vida a tu lado, la persona que gobierna nuestro país, todo lo que decidamos en esta vida, lo que vamos a cenar, lo que vamos a almorzar, todo lo que hagamos sea dirigido por Él, porque Él es Dios. Él es quien gobierna, Él es el rey. Si luchas con eso está bien. El necio dice, no, yo no necesito eso. El necio rechaza eso. Pero este es el principio. El temor del Señor pone a Dios en el centro y contrasta profundamente con lo que ya dije, pensamientos de hombres. La verdadera sabiduría comienza con una correcta relación con Dios. O si quiere decirlo de la otra forma, la verdadera relación con la sabiduría inicia con la correcta relación con Dios. ¿Lo dije igual? Porque es así, no hay otra forma. ¿Sí? No puedes tener no puedes ser una persona sabia y no tener una relación correcta con Dios. Cuando no eres una persona sabia es porque no tienes una correcta relación con Dios. ¿Quién es Dios? Hay alguna perfección de Dios que tú no entiendes. Y por eso tú quieres hacer lo que tú piensas que es mejor. Porque claro, como tú puedes pensar mejor que Dios y sabes mejor, error. No se puede crecer espiritualmente con ideologías, sino con teología. No podemos crecer solamente defendiendo banderas que no apuntan a temer a Dios. Hermanos, escuchen esto. Dios nos ha llamado, iglesia, Impacto Bíblico, a crecer en nuestro temor hacia Dios. No sé qué va a pasar en el futuro, si vamos a recibir prohibiciones desde aquí para decir o no decir cosas. ¿Y cuántos estamos dispuestos a seguir hablando la verdad con amor para glorificar a Dios? Pregúntate, ¿cómo reaccionas cuando me confrontan por defender una ideología? Lo que yo pienso de mi X, Y o Z. ¿Cómo reaccionas? ¿Sabe qué? Esto debe revelar algo de tu corazón. O tienes un corazón del necio o tienes un corazón del sabio. Y ahí te lo dejo. Tú responde a la pregunta y ahí evalúas tu corazón. Tienes un llamado de la sabiduría. La sabiduría dice, vengan, escúchenme, yo los quiero guiar. Y ustedes responden. Últimos versículos. Se ha ido el tiempo, pero regálenme 5 minutos más y con eso termino. Sí, vamos a terminar. Versículo 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿Cuál es la otra mujer? La necedad. Ahí está personificada la necedad. Es ruidosa. Ella también hace ruido. La necedad hace ruido. Pero es vacía. ¿Sí? No es una melodía. Es ese pum, pum, pum que nadie quiere escuchar a las 3 de la mañana. Esa es la necedad. Ofrece lo prohibido como algo atractivo. Pero al final es una trampa. Versículo 14. Se sienta en una silla a la puerta, está cazando, simplemente caza incautos. No advierte las consecuencias, imita a la sabiduría.
Por eso ella hace casi lo mismo, se sienta en las esquinas de y usted lea Proverbios 7, lea Proverbios 5 y en su casa y la ve ahí sentadita esperando las víctimas caen y ¡cum! Las amarra. Esa es la necedad. Así actúa ella. Invita a los incautos y los engaña. Los ilusiona primero diciéndoles, esto es mejor que la sabiduría. Bueno, eso fue lo que hizo Satanás con Eva. Con que Dios ha dicho, pues yo les digo otra cosa. No es así. Promete placer. Miren, escuchen esto. Dice, versículo 17, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Usted se ha comido un pan a toda carrera para que no lo pillen? Yo creo que uno solo se lo traga, pero eso no es lo mismo que disfrutar un pan, ¿cierto? Recién salido del horno y eso es lo que pasa a veces con los muchachos que llegan a la nevera y ¡frum! Se manda lo que encuentren ahí. Pero la necedad dice que eso está bien, ¿sí? Y que es sabroso. Esa es la invitación de la necedad. ¿Sabe por qué? Porque la necedad promueve una cultura de lo incorrecto, de lo inmoral, de lo deshonesto, de lo corrupto. Eso es. Y la necedad está ahí todo el tiempo. Conduce a la muerte sin advertirlo. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios. Y por eso tenemos tantas malas noticias. ¿Por qué? Porque la gente es necia, necios, faltos de sabiduría. Aquí la necedad se presenta como una anfitriona falsa. No tiene mesa, no tiene qué ofrecer en realidad. Ataca a la sabiduría. En Proverbios nosotros encontramos un llamado claro de parte de Dios. El pecado nunca se muestra como es en la Biblia, pero vemos su final. Lo oculto parece dulce, pero también es destructivo. Es como el azúcar, ¿cierto? Ahora que soy diabético lo digo con más tranquilidad. Que el azúcar es malo. Hermanos, a veces no somos conscientes de las cosas que nos hacen daño hasta que han producido ese daño. Y eso es lo que Dios quiere evitar. No todo lo que se siente bien o se ve bien es bueno. ¿Recuerdan eso? Eva dijo, y vio que era bueno y agradable. Y entonces, estamos acá. ¿Estamos acá por una decisión sabia? No, claro que no. La falta de discernimiento conduce a una ruina espiritual, nos saca del Edén, nos saca del paraíso, nos saca de la presencia de Dios. Sí, Señor. ¿Quién hace eso? La necedad. Cuando usted se deja guiar por sus propios instintos, como dice Proverbios 5, ¿cierto? O no, es 3:5. ¿Saben lo que dice? Por si las moscas. A mí me gusta lo que dice ese proverbio. Voy a leerlo para los que no saben lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si somos sabios, ¿qué vamos a hacer? ¿De quién dependemos? El destino. Bueno, esperemos que el destino lo atropelle a ver cómo le va y después esté preguntando. Hermano, terminemos con algunas aplicaciones porque se acabó el tiempo. Cada creyente debe responder al llamado de la sabiduría. ¿Saben lo que yo creo que ocurre aquí? Y yo lo he visto en todos los proverbios y por eso me encanta Proverbios. Que Proverbios describe a una mujer. Y cuando yo dije eso, las mujeres se preguntan, ay, ¿por qué una mujer? Pero también describe a Jesús, describe a nuestro Salvador. Cuando hablamos de la sabiduría, dice que la sabiduría estuvo presente desde la fundación del mundo. Preexistía. Y esa sabiduría está personificada en Jesús. Jesús es la sabiduría.
Miren lo que Pablo lo dice así, eso no son palabras mías. Primera de los Corintios, miren este versículo. Vamos a ver si me acuerdo. Primera de los Corintios. Pablo lo dice claramente. No tenía el versículo aquí listo. Mire, versículo 24 del capítulo 1. Mas para los llamados, a los que está llamando la sabiduría, así judíos como griegos o gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es Cristo? Según Pablo. En la teología paulina, la sabiduría es Cristo. Atender a la voz de la sabiduría es atender la voz del Maestro, del Señor, de Jesús. Esa es sabiduría. Esa es la sabiduría. Seguir a Cristo y responder al llamado de la sabiduría. O sea, pastor, que si yo rechazo la sabiduría, rechazo a Cristo. Sí. Usted está en el camino de la necedad y lo que necesita es escuchar a Cristo. Pero no se preocupe porque todos estábamos ahí mismo. ¿Recuerda quién llamaba a la sabiduría? Al necio, al inexperto. Y todos, para escuchar la voz de Cristo, necesitamos reconocer eso, que somos necios, inexpertos, que somos pecadores y que Él es la sabiduría de Dios dada a nosotros para nuestra salvación. Proverbios 9 no es solamente un lindo poema, no es solamente un proverbio más, es un llamado urgente, dos voces gritando, hablando, diciendo, una conduce a la vida y otra conduce a la destrucción. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Cómo van a ser tus próximas decisiones en tu vida? Atiende a Jesús, escucha a Jesús. Él está llamando. Cierren sus ojos y oremos. Padre, gracias por este proverbio, gracias por tu palabra, Señor.